Hola, buenas noches. Nuevamente muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Esta es la segunda parte de esta charla que comenzamos el martes pasado. Levanten la mano los que no vinieron el martes pasado. Ok, los que la dejaron abajo me imagino que estuvieron, así que les explican cuando terminemos a los otros, los ponen al día porque pues no tengo tiempo de como devolverme ni hacer un repaso porque pues como ustedes vieron el tema fue un poco largo el martes pasado, así que voy a continuar. Quedamos pues un poco con la recopilación del tema de los papiros, que los papiros pues fueron los que nos han ido dando la base histórica para poder ir ensamblando la Biblia tal y como la conocemos hoy en día. Seguimos con un tema que es bien interesante en el tema bíblico, que son las traducciones, el tema de las traducciones. Y pongo como en el título, como ustedes ven, el reto de la traducción, porque lo que ustedes están viendo a mano izquierda es la primera parte del Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha se publicó en el año 1605, y lo que ustedes están viendo a mano derecha es una versión moderna en el idioma, en el español de hoy, de El Quijote de la Mancha. Y pues quiero como resaltar, primero, si se dan cuenta, las letras han cambiado. Las letras... ¿No está grabando? Sí, se está grabando, pero no te ves. No importa. Gracias. Pero está aquí viendo. Sí. Ok, perfecto. Como se pueden dar cuenta, las letras han evolucionado con el paso de los tiempos. Las letras de hace 400 años del español no son las mismas letras de hoy del español. Ustedes se dan cuenta acá, dice en un lugar, pero si se dan cuenta, el U no está con la letra U, sino con la letra B pequeña. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de la lanza. Si ven que aquí hay una letra que hoy en día ya no usamos, esa no es la letra Z, hoy en día usamos la letra Z, pero en esa época no se usaba la letra Z, sino se usaba otra letra. Y la traducción, aquí vemos que Rosín sí utilizaba ya la letra Z, pero si se dan cuenta, por ejemplo dice, no ha mucho tiempo que vivía en un hidalgo de la lanza en Astillero, Adarga Antigua, ni idea que sea Adarga Antigua, pero cuando vemos cómo se traduciría hoy en día, en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho un hidalgo de los de lanza ya olvidada. Entonces, asumo que los de lanza en Astillero quiere decir de los de lanza olvidada. Les estoy mostrando del español al español, y si se dan cuenta, no se lee como uno lo leería hoy en día. En 400 años el español ha evolucionado, el español. ¿Por qué traje este ejemplo a colación? Porque ahora los quiero poner en el contexto de la traducción bíblica, que es de un idioma hebreo, arameo o griego, al español, al inglés, al francés, al ruso, al japonés, donde se va a encontrar uno con un reto de un idioma acomodarlo a otro idioma. Si para pasarlo del español al español no es fácil, del español al español no es fácil, ahora ¿qué no será de la Biblia, que son documentos o papiros que fueron escritos hacia 1300 años, 1400 años? Esto les estoy mostrando la evolución del idioma español en 400 años. Ahora, ¿cómo es la evolución del hebreo, el arameo o el griego en 400 años? El griego que se habla hoy en día no es el griego que se hablaba antiguamente. El hebreo que se habla hoy en día no es el hebreo que se hablaba antiguamente. Igual que ustedes ven aquí caracteres en español que ya hoy no usamos, desaparecieron, igual con el idioma, con esos otros idiomas. Entonces, cuando todos estos papiros que les hablaba a ustedes, que se fueron encontrando, se fueron desarrollando, pues empezó la necesidad de traducirlos, porque precisamente la iglesia empieza a extenderse. La iglesia no se quedó concentrada únicamente en tierra hebrea o en tierra aramea. La iglesia empieza a extenderse. En el mismo judaísmo, antes incluso de Jesucristo, el pueblo judío iba migrando, iba extendiéndose, no solamente por voluntad propia, sino porque en la invasión babilónica, por ejemplo, se lo llevan a otra región donde hay otro idioma, donde es otras culturas, donde es otras costumbres,
y pues en esa misma necesidad hay que ir adaptando los papiros de su momento, los rollos en su momento, su Biblia de su momento, hay que ir adaptando al idioma que se hablaba en ese momento, teniendo en cuenta pues obviamente la evolución. Hasta el año 2008, o sea hasta hace 8 años, la Biblia había sido traducida a 2.454 idiomas. 2.454 idiomas y dialectos había sido traducida la Biblia. Entonces, pues, imagínense todos los retos que eso implica. Dentro de esos retos de eso, pues vamos a encontrarnos con cosas que no siempre es fácil traducir. Aquí yo sé que hay gente bilingüe, completamente bilingüe, full bilingüe. Estoy seguro que si usted quisiera traducir esta frase, que en español todos nosotros la entendemos, la quisiera traducir al idioma inglés, se va a encontrar con una dificultad, porque en idioma inglés no existe una palabra para marrullero, pero en español nosotros la entendemos, pero en inglés no tenemos una traducción. Entonces, si yo quisiera traducir esta frase al inglés, por ejemplo, que muchos de ustedes o la conocen o la dominan, pues se van a dar cuenta que no sería un tema fácil. Aquí tenemos uno en que las palabras, sí, todas estas palabras se pueden traducir al inglés, pero el sentido de la frase como tal, si yo la traduzco literal, no se va a entender lo que yo quiero decir en el inglés, ¿cierto? Aquí tengo otra en donde si lo traduzco literal, dentro de 1000 años alguien se encuentra esa frase y se va a imaginar que en el año 2000 nosotros teníamos pelos en la lengua y que con el tiempo la fuimos perdiendo los pelos, pues porque en el año 3000 o en el año 4000 nadie tiene pelos en la lengua, pero van a encontrar documentos donde la gente decía que ella no tenía pelos en la lengua. Entonces va a decir, si ella no tenía, tiene que ser que había gente que sí tenía, ¿cierto? Entonces, y eso va pasando con los idiomas. En el hebreo se usaron expresiones de aquella época que traducirlas hay que tener mucho, es un reto, por eso insisto en el reto de las traducciones. Lo mismo esta, pagando los platos rotos. Esta, por ejemplo, es una frase que incluso en el año 2016, en español, si la lee un colombiano, le va a dar un sentido, pero si la lee un venezolano, le va a dar otro sentido. Si la lee un argentino, le va a dar otro sentido. Tiene un sentido diferentes. El mismo español, es el mismo español, pero culturalmente esta frase tiene un significado diferente dependiendo de la cultura. Y sé que algunos la entienden porque se ríen y otros no están serios, están despistados. ¿Qué pasó? Entonces sí se dan cuenta que tiene significados diferentes dependiendo de qué cultura tenga usted. Igual pasa con las escrituras. La palabra amor es una palabra, pues imagínense, Dios es amor, y yo siempre digo, si usted quiere resumir la Biblia en una palabra, esa palabra sería amor. Amor. Si yo quiero resumir toda la Biblia en una palabra, sería la palabra amor. La palabra amor tiene realmente, en el griego, tenía 3 significados o 3 formas de expresar ese amor. Uno es el eros, que es ese amor en donde entre hombre y mujer, que no tiene esa voluntad, no nace el pensamiento, es una cosa fuera de la voluntad y que dice, incluso se sobrepone al ser humano. Eso lo saqué de la encíclica de Benedicto XVI, Dios es amor, donde él explica un poco esto y da esas definiciones. Filia es ese amor entre amigos, ese amor que define como la sociedad, familia, amigos, trabajo, como ese sentido del amor. Y el ágape, que era una palabra que no tenía uso realmente, existía, pero no tenía ese uso porque el hombre no conocía ese amor ágape, y era ese amor incondicional, ese amor totalmente que Jesús vino y dio un ejemplo de un amor ágape, un amor que todo lo entrega sin esperar nada a cambio. Cuando tenemos entonces esta palabra, vuelvo a mi punto, nosotros en el español digamos que tenemos nosotros podemos distinguir 2 clases de amor en el español. Contamos con el privilegio de tener esas 2 palabras, porque nosotros podemos distinguir entre que yo amo o entre que yo quiero, ¿cierto? Yo amo a esta mujer y se entiende, estoy enamorado, estoy perdidamente enamorado, o yo la quiero. Entonces, cuando yo la quiero,
es un nivel muy diferente a cuando yo la amo. Igual pasó con las escrituras, porque si vemos acá, por ejemplo, en la que casualmente tuvimos la lectura del Evangelio el día domingo pasado, donde está esta frase, vemos como aquí les estoy mostrando 3 traducciones de 3 Biblias diferentes: la Reina Valera, Dios habla hoy y la Biblia de las Américas. En la primera, si ustedes se dan cuenta, dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. O sea, aquí en la palabra griega como tal, realmente Jesús le dijo, Pedro, tú me ágape, está usando esa palabra, y él le contesta, yo filia. Sin embargo, los traductores de la Reina Valera decidieron irse por la misma palabra, amo y amo. Los traductores de la Biblia, Dios habla hoy, utilizan efectivamente en Jesús, le pregunta a Jesús a Pedro, Pedro, tú me ágape, o sea, tú me amas, y Pedro en esta traducción de la Biblia, Pedro le contesta, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y en la Biblia de las Américas, que es muy rica en notas al margen, se van a dar cuenta que dice, Pedro, tú me amas, y Pedro responde, yo te quiero. En la Biblia de las Américas vamos a encontrar aquí en esta, dice, algunos manuscritos dicen Jonás, en esto donde dice hijo de Jonás, él la tradujo de Juan, aquí Jonás, como se dan cuenta, y por eso la Biblia de las Américas hace esa anotación. En algunos manuscritos dice Jonás. Y aquí en esta traducción, en esta B, dice ágape, y en esta dice filio, de amor de filio. Entonces, miren el reto que se encuentra una persona que está haciendo una traducción a la Biblia. Como les decía a ustedes en la exposición pasada, la Iglesia Católica, porque es parte del mito que yo les he querido dejar a ustedes, que la Iglesia le ha dejado esta tarea a los lingüistas. Hay gente que se dedica a las traducciones y son simplemente expertos en un idioma, en el hebreo, en el arameo, el griego y no sé qué, no como se imagina la gente que es la Iglesia Católica allá en Roma, que se dedica a todo lo que tenga que ver con la Biblia para en teoría manipular y para poner lo que le conviene y no le conviene. La Iglesia ajena a todo eso, eso es una tarea de los expertos del idioma. La palabra pecado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tiene 16 significados. Perdón, un minuto. En esta se me olvidó una cosa interesante. Nosotros, les decía, en español tenemos la distinción entre querer y amar, pero en inglés, por ejemplo, no. Entonces ustedes van a encontrar en todas las Biblias en inglés la misma, porque el gringo no conoce una palabra diferente que I love you. Entonces ustedes van a encontrar que Jesús le pregunta, Peter, you love me, y Peter le contesta, Jesus, you know that I love you. En las 3 respuestas, porque no tienen el idioma, carece de una palabra para hacer esa distinción de las 3 clases de amor que tiene el idioma griego, por ejemplo. Ahora, yéndonos por ejemplo a la palabra pecado, en el Antiguo Testamento la palabra pecado tiene 16 expresiones diferentes para lo que puede traducirse en español en unas muy cuantas palabras diferentes. Aquí les menciono la más conocida, la más usada, que es esta cajatar, que quiere decir errar en el blanco. Errar en el blanco. Como el hebreo lo entendió, que Dios quiere que siempre lo tengamos a Él en la mira, y algunas veces yo estoy apuntando allá, pero fallo, eso quiere decir pecado. En la traducción es la palabra más usada en el contexto de errar en el blanco, errar el tiro, esa palabra cajatar. Entonces aquí pongo un ejemplo de el Primeras Reyes, donde se traduciría la palabra pecar, es precisamente esa palabra. Tenemos otra que es ashman, que quiere decir transgredir, que es ese pecado por ignorancia, y la encontramos pues obviamente en otro contexto. Aben, que quiere decir iniquidad, que está más asociado con el tema de la idolatría, termina traduciéndose también, como les vemos aquí, en palabra, al traducirlo al español, tienen que usar la palabra pecado, porque no tenemos una palabra que signifique
una idolatría, un amor de idolatría, una desviación hacia la idolatría. Entonces, pero en el hebreo original tenía un contexto diferente a la palabra kahatar, que era errar en el blanco, o a cualquiera de las otras que ya hemos visto. Está la palabra ra, que quiere decir maligno o injurioso, que es para describir como la lujuria, la corrupción, la depravación. Y encontramos ahí en 1 Samuel una expresión donde utilizan aquí la palabra maldad, realmente es la palabra ra. Está amal, que es ese trabajo hecho con el orgullo de yo voy a hacer la obra olvidándome de Dios. No tiene una traducción al español. Pesha, que quiere decir sublevarse o rebelarse, tiene una traducción al español, pues se puede utilizar la palabra transgresión o faltar. Chagán, Abel, que quiere decir injusto. Chagán, faltas involuntarias, como cuando uno está ciego en la ira, o cuando uno está ebrio, que puede cometer una falla, puede cometer un pecado, pero pues ellos le tenían una palabra diferente para ese tipo de falta, nosotros no. Entonces, todo eso es para que ustedes se vayan dando cuenta de lo difícil que es una labor de traducir un papiro, porque uno tiene que situarse en un contexto histórico, cultural del momento. No es fácil, más que en el idioma, adaptarlo ya al idioma, venimos con esos retos. No todas las palabras en un idioma de estos tienen una traducción equivalente a la nuestra. Entonces, ahí es donde el traductor tiene que tomar una decisión. Voy a traducir literalmente, esa mujer no tiene pelos en la lengua, y lo voy a traducir tal cual, literal. Voy a poner, esa mujer no tiene pelos en la lengua. O, ¿qué es lo que quiere decir esa expresión? ¿Qué es lo que quiere decir esa expresión? Quiere decir que la persona habla sin miedo. Ok, entonces voy a poner que la persona hablaba sin miedo. Pero si yo comparo palabra por palabra, pues no me va a cuadrar. Entonces es cuando ustedes van a encontrar algunas Biblias cuyos traductores, no es uno traductor, la mayoría de estas Biblias han sido traducidas por un equipo, toman una decisión. Voy a hacer una traducción más literal o un poco más libre, pero voy a traducir ese contexto, cuál es la idea, qué es lo que se quiere, qué es lo que pretendía decir el autor original con esa expresión. Entonces miren, aquí tenemos más palabras que significan pecado del Antiguo Testamento. Abón, no sé qué. Aquí hay una en donde se combinan estas dos. Amal, que quiere decir traición o violación de la confianza, y abón, que es como esa depravación, ser torcido, esa propensión propia del hombre al mal. Y en Levítico vemos, aunque ustedes reconozcan su maldad, aquí está la palabra abón, como ser de esa inclinación natural al hombre al pecado, y la maldad de sus padres, lo mismo que su rebelión, ya utilizan aquí otra palabra. Entonces, pues, y en el Nuevo Testamento, la palabra pecado también tiene 16 formas diferentes de expresar esa falta o esa transgresión. Errar en el tiro, también descarriarse, depravación moral, deseo vicioso, pues estas que estamos viendo acá. Entonces, la traducción pues siempre fue un reto, ha sido, es y será siempre un reto, porque las Biblias de alguna manera han querido ir al paso de la evolución de los idiomas, y hoy en día la mayoría de las Biblias ustedes generalmente las entienden, las pueden leer y las entienden, o por lo menos entienden las palabras que están ahí y entienden el contexto que está ahí, porque las Biblias han ido evolucionando. Yo, la verdad, la Biblia más antigua que tengo es del 1906, y a veces leo y comparo, y pues existen ciertas variaciones, porque el lenguaje también en 100 años ha evolucionado, no tanto como el del Quijote de la Mancha, que les mostré que en 400 años pues ha evolucionado tanto, pero sí ha habido una evolución interesante. Bien, de las primeras traducciones importantísimas que hubo del Antiguo Testamento, fue una que se dio en el año 280 antes de Cristo, 280 antes de Cristo. El rey Ptolomeo II de Alejandría encargó que se tradujera por primera vez la Biblia en el hebreo de aquella época al griego, que era el idioma más popular, más conocido en aquella época, era el equivalente al inglés nuestro de hoy.
Entonces él hace este encargo a su bibliotecario para esa gran biblioteca de Alejandría. Esa persona va a Jerusalén y consigue a 72 gente experta en el idioma griego y en el idioma hebreo para que hagan una traducción al idioma griego de su momento. Estos 70, se conoció los 70 porque eran 12, eran 6 por cada tribu de Israel, tenemos las 72. Ellos hacen la primera traducción del Antiguo Testamento al idioma griego. Les estoy hablando años 280 años de Cristo. A esa Biblia se le conoció con el nombre de los 70, y luego con el nombre de la Septuaginta, que estoy seguro que algunos de ustedes han escuchado hablar de esa Biblia. La Septuaginta es esta Biblia, la traducción del hebreo al griego realizada en aquella época. En los rollos del Mar Muerto que les decía a ustedes, por ejemplo, que se encontró una gran cantidad de manuscritos del Antiguo Testamento, son fragmentos y pedazos de la Septuaginta, que fue la más popular en su momento. Tengan presente que en aquella época no existían ni fotocopiadoras ni nada de ese tipo de cosas, por lo tanto todo tenía que ser pues a mano, no es que existieran. Claro, con el tiempo, entre más gente fue copiando, haciendo copias, pues más cantidad de papiros, pero al comienzo pues fueron muy escasos. Adicional que les decía, muy costoso, porque los papiros eran sumamente costosos, no era fácil de procesarlos y toda la cosa de eso. Para el siglo II, ya después de Cristo, empiezan a haber tres líneas de traducción muy importantes. Una, la siriaca; otra, la latina; y la otra, la cóptica. Estas dos, siriaca y cóptica, siguen existiendo hoy en día. Usted puede comprar hoy una idea en copto. Recuerden que lo que hoy en día es territorio musulmán, eso es porque por el islamismo que se fue apoderando del territorio cristiano, pero hasta el año 450, año 500 después de Cristo, toda esa tierra era tierra cristiana. Ahí fue donde nace la iglesia primitiva. Toda la iglesia que Pablo y Pedro fueron creando fue en Oriente. Y ahí se utilizaba más, llegó un momento en donde el copto fue más utilizado que cualquier otro idioma. Entonces, tanto la siriaca como la cóptica tuvieron una gran acogida en la parte oriental, mientras que la latina, que fueron las primeras traducciones que se hicieron para Occidente, en todo lo que era el Imperio Romano, pues tuvo también, era como la que empezó a tener mayor predominancia. Llegamos al año 342, donde San Jerónimo hace la primera traducción, o una traducción de ese latín, que era un latín vulgar, no era un latín clásico. Ya en esa época pues el latín había evolucionado también a los famosos clásicos. Ese latín vulgar hace una traducción que es lo que nosotros conocemos de la Vulgata latina, y entonces recopila de todas esas diferentes traducciones que se habían del latín popular y hace una traducción a un latín oficial, un latín elegante, un latín más rico en palabras, en expresiones, en lo que fueron escritos los grandes clásicos de la literatura, y él es el que empieza a hacer esa traducción. A ese trabajo se le conoce como la Vulgata latina, Luego, con el tiempo, simplemente se llamó pues como la latina, la Vulgata latina. De esa Biblia fue la que se hizo la traducción. La primera imprenta, 1540, la imprenta de Gutenberg, es de la Vulgata latina. Sigue siendo y ha seguido siendo la Biblia oficial, digamos, de la iglesia litúrgica como tal en el latín. Es esta Biblia que hizo San Jerónimo en ese latín. Más adelante, 1530, del año 340, que es cuando San Jerónimo hace la traducción a ese latín oficial, realmente el Imperio Occidental se queda únicamente, básicamente, con esa Biblia.
Ya es para el siglo XIII, para el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, que empezamos a encontrar algunas traducciones a otras lenguas, como el alemán, como en el italiano. Empezamos a encontrar otras traducciones, pero no tienen la acogida ni la popularidad como lo puede seguir teniendo la Vulgata latina. Hasta que llegamos a la época de Gutenberg, donde existe la imprenta, donde tenemos una que tuvo una gran acogida, que fue la Reina Valera. Inicialmente con muchos errores, no fue muy bien vista por la iglesia. Esas son de las primeras Biblias que empiezan a llegar a Latinoamérica, y con la conquista pues española se traen de estas Biblias, pero lo que les digo, fueron unas Biblias medio perseguidas, por decir la expresión, porque no contaron, la iglesia no apoyó mucho esta traducción. Entonces, más adelante, su primer tiraje fue de 2.600 ejemplares, de la mayoría, lo que les digo, fueron quemadas porque su traducción tuvo muchos errores. Las traducciones, bueno, ya tuvieron muchos errores. Bueno, luego de la basada en la Reina Valera, viene esta de Cipriano de Valera, conocida como la del oso, que mejora la traducción que había hecho la Reina, y constituye esta que hasta el día de hoy nosotros la conocemos, la Reina Valera. En esa época el inicial se conocía como la del oso. Se publica en Alemania en 1602, la segunda edición. Se le han hecho a esta Biblia 23 revisiones, siendo la última la del 2003, pero la más popular es la 1960, que seguramente, si usted tiene una Reina Valera en su casa, es de seguramente 1960. De otras traducciones que han tenido cierta importancia o cierta relevancia, la del Duque de Alba, la Ferrara, versión moderna, hispanoamericana, latinoamericana, Dios habla hoy, muy popular, el libro del pueblo de Dios, que es la Biblia. Esa Biblia se tradujo en Argentina. Esta Biblia es la que tiene el portal del Vaticano en español. Ustedes, la Biblia en el portal del Vaticano, la Biblia está gratis, online, en muchísimos idiomas, casi que en la mayoría de los idiomas más populares, más conocidos. La que está en el idioma español es esta, el libro del pueblo de Dios, que fue traducida en Argentina, y la Biblia de las Américas. Le preguntaron a Alfredo Tepox, que él es un biblista y traductor moderno y participó en el proyecto de la traducción de la Biblia Dios habla hoy. Le hicieron esta pregunta: si es verdad que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál de todas esas versiones es esa palabra? Porque ya les estoy mostrando a ustedes que diferentes Biblias hacen unas variaciones en la traducción, porque eso es un trabajo de personas que se dedican a eso. Yo puedo coger y yo puedo hacer una traducción, la Biblia de Orlando, yo la puedo hacer, yo la traduzco, imprimo 1000 ejemplares, 100.000 ejemplares, y se la vendo a Barnes & Noble. Y si Barnes & Noble me la compra, la pone en su estantería, y mañana Roberto va y Roberto compra esa Biblia, se lleva a su casa la Biblia, y es la Biblia de Orlando, y la va a tener. Nadie me va a meter a la cárcel, yo no estoy haciendo nada ilegal ni nada. La Biblia no tiene un derecho de autor como lo puede tener un libro que publique ahorita Paulo Coelho. Si Paulo Coelho publica un libro ahorita y alguien lo coge y lo traduce mal o hace con él otra cosa, Paulo Coelho tiene los derechos de autor sobre ese libro, no así la Biblia. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado. Ahorita les muestro un poquito cómo eso. Entonces, si bien es cierto, partiendo de la buena fe, las traducciones, si bien es cierto que en la buena fe cada traductor ha tomado ciertas libertades en hacer esas traducciones, le preguntan a este traductor, que fue uno de los directores del proyecto de la Biblia hoy, Dios habla hoy, ¿cuál de todas esas es la palabra de Dios? Y miren lo que responde, que me gustó mucho. Dice: todas en conjunto y ninguno de ellas en particular, porque cada versión aporta algo, ninguna es perfecta e inmune a la crítica, y todas están sujetas a ser mejoradas. Entonces, no cuento, porque yo conozco mucha gente que a partir de una traducción saca unas conclusiones, y yo, por ejemplo, cuando estoy leyendo algún pasaje bíblico que me cuesta algún trabajo de discernirlo, de entenderlo, voy a otras traducciones, que eso me ayuda a veces a dar un poquito más de luz,
porque me da un poco ese contexto general, me ayuda, me da más información de diferentes traducciones. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Como les decía a ustedes, Dios iluminó a los autores primarios de la Biblia. Él iluminó a Juan, Él iluminó a Moisés, Él iluminó a Isaías, pero ya en el camino de las traducciones, pues ya es un trabajo eminentemente humano, donde el pueblo judío fue muy cuidadoso y donde los copistas han sido muy cuidadosos, pero pues se pueden presentar algún tipo de errores. Y es lo que se llama la crítica textual. Pueden presentarse errores de copistas, errores sin intención, como vemos por ejemplo acá, que puede ser afecto por efecto, porque la palabra griega es muy similar. Como ustedes ven en Romanos 5:1, en algunas Biblias ustedes pueden encontrar tengamos paz con Dios, o en otras vamos a tener tenemos paz con Dios. Son errores totalmente sin intención, porque si se dan cuenta, en griego la palabra tengamos tiene dos o's y la palabra tenemos tiene una sola o. Entonces, al hacer la traducción, el que está haciendo la traducción, pues puede ignorar una o de buena fe, pero no cambia el sentido de la frase. Para que vuestro gozo sea completo, o para que nuestro gozo sea completo, porque en griego vuestro es humón y en nuestro es emón, es una vocal de diferencia, pero el contexto sigue igual. Nos lavó de nuestros pecados o nos libró de nuestros pecados, es lousanti contra lusanti, dos palabras sumamente similares en griego, pero el contexto como tal pues no cambia. Algunas veces hay unos errores intencionales que lo que pretende es como corregir. Vemos por ejemplo en Juan 7:39, dice pues todavía no era el Espíritu. En algunas Biblias vamos a encontrar que dice pues todavía no había sido dado el Espíritu. Agrega una palabra como para darle mejor contexto a la frase, pero la palabra no estaba en los papiros originales. Es un error intencional, pero lo que busca el traductor es darle un sentido mejor a la frase. En Mateo 11, Lucas, aquí vemos otros ejemplos. Algunos errores triviales, como nombres propios, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, ustedes van a encontrar que algunas Biblias hablan de Apolos, otras de Apolonio, otras de Apeles. O en Juan, en algunas vamos a encontrar la piscina de Betania o la piscina de Betabará, que son en caso de los nombres propios, o Bethsada, Betsaida y Bethseda. En otras, modifican el orden de las palabras, el nacimiento de Jesucristo o el nacimiento de Cristo Jesús. Modificó el orden de la palabra, pero pues sigue igual. Y en algunos casos nos podemos encontrar con algunos errores sustanciales, como en esta, por ejemplo, que en el versículo 5 de Lucas, después del versículo 10, agrega una frase en este códice, pero en ninguna Biblia que yo he tenido acceso he encontrado esa palabra. La historia de la mujer adúltera, Juan 7, 53, 8 al 11, en algunos manuscritos, como les decía a ustedes, está presente esa historia, en otro no está presente, pero en la gran mayoría está presente, por eso la gran mayoría de las Biblias lo incluyen. En algunas Biblias, como les decía a ustedes la reunión pasada, van a encontrar la historia del corchete cuadrado y van a encontrar una nota al margen que dice, en algunos manuscritos esto no está, y se lo deja explícito de esa manera. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo. Llegamos a lo del canon. El canon viene del griego, que quiere decir medir, que quiere decir como regla, como una caña, que era precisamente para medir, como decir nosotros, el metro de hoy, una forma de que podamos tener una medición.
Pero en términos bíblicos, el canon es lo que determinó qué libros, podemos decir, que tenían una autoridad divina para que formaran parte de la Biblia. Libros religiosos se han escrito desde antes de Abraham, libros religiosos, manuscritos religiosos, y en la época antigua más que hoy en día, porque en la época antigua la vida del hombre giraba en torno a la religión, no es como hoy en día que la religión no gira en torno al hombre. Pero el hecho de que existan muchos libros religiosos no quiere decir que todos los libros tienen que pertenecer a la Biblia. Y el canon es precisamente eso que determinó, es esa ciencia que determinó, nos ayuda a determinar qué libros iban a formar parte de la Biblia o iban a ser considerados parte de la Biblia y cuáles libros no iban a ser considerados parte de la Biblia. Entonces, la gente piensa que porque si mañana aparece un manuscrito que hablara de Dios y que tuviera 2000 años de existencia, piensan que eso tenía que formar parte de la Biblia, y no tiene que ser así. Entonces veamos cómo se fue determinando, cómo se hizo para determinar cuáles libros iban a formar parte de la Biblia o no. Para poder primero entender eso, vamos a hacer una distinción entre canonicidad y autoridad. Un libro primero tiene autoridad divina y luego tiene canonicidad porque es aceptado por todo el mundo. Quien da la canonicidad somos nosotros, fue el pueblo, fue la gente. Quien da la autoridad es Dios, es el Espíritu Santo. Veamos cómo se formó el canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento, pues el historiador Josefo es el que empieza un poco a determinar, a recopilar lo que la tradición judía decía que era lo que formaba parte de lo que ellos consideraban su Biblia. Cuáles eran los que la gente en su mayoría aceptaban, y nuevamente viniendo de la fuente, quienes decían cuáles libros eran del Antiguo Testamento o no, antes de que se escribiera ni siquiera todavía nada del Nuevo Testamento. Ya existían listas, ya existían consenso en general de cuáles eran esos libros del Antiguo Testamento. En el mismo Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, en Jesús encontramos muchas validaciones del canon del Antiguo Testamento. En muchas partes se refieren a la escritura. Ustedes ven que Jesús dice, está escrito, o las escrituras, se hace una mención. O sea, con esto les quiero decir que en la época de Jesús ya era conocido un libro que se llamaban las escrituras. Como si yo le dijera a alguien ahorita, Teresa, por favor me pasas la Biblia que está allá. Tú ya sabes de qué libro te estoy hablando. No estoy diciéndote, explicándote nada. Cuando los apóstoles o el mismo Jesús dice, escrito está las escrituras o las sagradas escrituras, como se mencionan en estas citas bíblicas, quiere decir que en aquella época la gente ya tenía claramente identificado un libro que ellos reconocían como las escrituras. No lo llamaban Biblia, pero lo llamaban las sagradas escrituras. Es decir, que para la época de Jesús ya era claro qué era el Antiguo Testamento. Era un libro definido en su contenido total y todo. No había duda sobre eso. La clasificación de extensión, yo les decía a ustedes la vez pasada que la Biblia hebrea no está organizada como la Biblia católica, como la Biblia nuestra, que nuestra Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Yo les decía, y ahorita les voy a mostrar aquí. ¿Se acuerdan? En la reunión pasada les mostré que la Biblia hebrea estaba dividida en la ley, profetas y escritos. Así es que estaba dividida en aquella época la Biblia hebrea, y hoy en día sigue dividida así. Si ustedes van y la compran, una Biblia hebrea hoy, la van a encontrar dividida en esas tres grandes secciones. Así como la nuestra está dividida en dos grandes secciones, la Biblia hebrea la van a encontrar en tres grandes secciones. Pero miren lo que dice Jesús en Lucas 24, dice: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, o sea, la ley, los profetas y los salmos. O sea, él está citando las tres clasificaciones de la Biblia hebrea. Es como si yo hoy dijera, es necesario que se cumpliera lo que decía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
y todos ustedes me entienden, porque saben de qué les estoy hablando. Así que Jesús cita en este pasaje bíblico las tres clasificaciones de la Biblia hebrea. Y en otra parte, Jesús mismo nos ratifica su contenido. Dice: pues a la gente de hoy Dios le va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde que se hizo el mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Abel y Zacarías fueron los primeros y último, fue el primer y último mártir que está en el Antiguo Testamento. En la clasificación del Antiguo Testamento, no en la Biblia nuestra, que está organizada de una manera diferente. O sea, en nuestra Biblia vamos a encontrarla diferente, por lo tanto, Zacarías no es el último mártir en nuestra clasificación, en nuestra organización. Pero en la época de Jesús, que era la Biblia hebrea, Abel y Zacarías fueron el primer mártir, Abel, y el último, Zacarías. Así que Jesús está diciendo, se tiene que cumplir desde el principio hasta el final, es lo que él está diciendo acá. Y lo está dando en el orden en que está la Biblia hebrea. Entonces, respecto al canon del Antiguo Testamento, el mismo Jesús ratifica cuál era la Biblia del Antiguo Testamento en esa época. Para el Nuevo Testamento es donde empieza a haber ya más cantidad de documentos, de libros. Encontramos que Justino Mártir en el año 150 ya habla de que los domingos en las asambleas cristianas fueron leídas las memorias de los apóstoles junto con los escritos de los profetas. No se habla de evangelios todavía, pero se habla de la memoria de los apóstoles. Es decir, ya era claro que los domingos, como hacemos hoy en día que en la misa se lee los evangelios, que se lee el Antiguo Testamento, igual ya hacían en el año 250, ya era claro que en la reunión de la asamblea, el equivalente a la misa, se leía Antiguo Testamento y los evangelios, que lo llamaban la memoria de los apóstoles. En el documento Muratori del año 170 después de Cristo ya se tienen los mismos libros que tenemos hoy en día nosotros, excepto esos libros: Santiago, primera y segunda carta de Pedro, la tercera de Juan y Hebreos. Esa lista Muratori no incluía estos libros, incluía todos los otros menos estos libros. En el siglo III, Orígenes hace una lista similar a la de Muratori. El gran historiador Eusebio hace la distinción de tres clases de libros. Uno que es universalmente reconocido, todos reconocían, todas las iglesias fundadas por Pedro, por Pablo, todas las iglesias que ya existían en aquella época, las iglesias, o sea, la comunidad, reconocía universalmente como libros con autoridad estos libros: los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 14 cartas de Pablo, una de Juan, la primera de Pedro y la de Apocalipsis. Libros en disputa: algunas iglesias no lo aceptaban, otras iglesias sí lo aceptaban. Santiago, Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan. Pero la mayoría lo aceptaban. Habían algunas iglesias que no los aceptaban estos libros. Y los rechazados, es decir, que todas las iglesias en común rechazaron estos libros que tenían una popularidad, pero no los aceptaron como libros con autoridad. Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé, por ejemplo, y Enseñanzas de los Apóstoles. Y Atanasio de Alejandría, en el año 367, publica la lista que nosotros conocemos. O sea, pero basado, repito, en lo que era la aceptación de todas las iglesias. Es en el Sínodo de Hipona, en el año 393 después de Cristo, y luego en el Sínodo de Cartago, en el año 397 a 419, hace 30 años dura ese sínodo, donde lo que hace ese sínodo es ratificar la lista última que ya se había hecho, que le había hecho Atanasio de Alejandría, basada en lo que les estoy haciendo el recuento de cómo se fue armando esa lista. Conozco mucha gente que piensa que fue un papa, se encerró en el cuarto con 2 amigos
y determinó él qué iba y qué no iba en la Biblia. No. Como les estoy mostrando, es el producto del discernimiento de 100 y pico de años, donde se va recopilando lo que las iglesias aceptaban como válidos, como autoritarios. Otro detalle importante es, si se dan cuenta, del primer sínodo de Hipona 393, luego el de Cartago, que empezó en el 397 y terminó en el 419, casi 20 y pico de años, reuniones y reuniones y reuniones. Para que aprendamos una cosa, nada en la iglesia es inmediato, todo en la iglesia es consultado, discernido, pensado, sin afanes. Tomó todos estos años, 20 y pico de años, llegar a las conclusiones a las que llegó este sínodo de Cartago. Mientras que Martín Lutero, por ejemplo, en su Biblia, él sí solito, en cuestión de un par de meses, él determinó, sin preguntarle a nadie, sin consultar a nadie, en cuestión de 2 meses, salió y dijo: esta es la Biblia que vamos a seguir nosotros los protestantes. Miren la diferencia. Una cosa, él solo, en cuestión de un par de meses, la iglesia con el discernimiento de un sínodo ecuménico donde había muchas personas de la iglesia, no de la iglesia, de toda la jerarquía de la iglesia, gente afiliada a la iglesia, y en el término de muchos años hace el discernimiento que tiene que hacer para para ratificar las listas que ya estaban armadas en su momento, y son lo que hoy en día nosotros tenemos la certeza de los libros que constituyen la Biblia que nosotros tenemos hoy en día. Ese fue lo que se llamó el primer canon. Ustedes han escuchado de los deuterocanónicos. Nuestra Biblia, la Biblia católica, incluye unos libros que no lo incluyen las Biblias protestantes. Lo vamos a ver un poco de eso, pero en general ustedes saben que una de las diferencias es eso. Nuestra Biblia incluye 7 libros que son estos, que no lo incluye la Biblia protestante. A estos se le conocen como los deuterocanónicos, o sea, el segundo canon, que se ratifica en el 1566 con el Concilio de Trento. Se ratifican, pero ya estaban incluidas. La iglesia usaba estos libros en su Biblia desde el concilio anterior. Pero cuando está el protestantismo, que el protestantismo se separa de la iglesia, se separa con Biblia y todo, excluyen estos 7 libros, y la iglesia ratifica en el Concilio de Trento que esos 7 libros sí forman parte de la iglesia, y a esos libros se les conoce como los libros deuterocanónicos. En algunas Biblias católicas ustedes van a encontrar los 7 libros juntos, en otras Biblias lo van a encontrar separados, los van a encontrar dispersos a lo largo del Antiguo Testamento. Entonces tenemos realmente 4 cánones. El canon judío, que acepta solamente los 39 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, o por supuesto no acepta ninguno del Nuevo Testamento. El canon de los protestantes, que aceptan 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, en total 66. Y el canon católico y ortodoxo, que aceptamos 46 libros del Antiguo Testamento, o sea, 7 más que la protestante y la de los judíos, y la ortodoxa, los mismos 73 que tenemos nosotros hoy en día. ¿Cómo reconocer entonces nosotros una Biblia católica? La Biblia católica la vamos a reconocer básicamente por dos formas, o 3 formas, perdón. La primera, por los libros. Si incluye esos 7 libros, pues es una Biblia católica ortodoxa, porque son las únicas parte de la iglesia, de la religión, que acepta la totalidad de estos libros. 2, porque tiene, al comienzo de la página, en la primera parte de la página, tiene el imprimatur y el nihil obstat, que es un documento que emite un obispo, que emite una arquidiócesis, diciendo que el nihil obstat quiere decir lo que está contenido acá no se opone a lo que la iglesia enseña, no se opone. Y el imprimatur quiere decir autorizo a que este libro se imprima, o sea, doy el visto bueno a que este libro se imprima. O sea, que nos está dando el respaldo una autoridad eclesiástica de alto rango, como es un obispo, como es la arquidiócesis.
Entonces, si usted abre su Biblia en la primera página, muy seguramente, dependiendo qué Biblia tenga usted, muy seguramente va a encontrar, espero, este nihil obstat, va a encontrar una referencia. Aquí les imprimí, esta pues es una forma en que está en una Biblia, mucho más clara, está el sello de la arquidiócesis, la firma y no sé qué, y dice, aquí está el imprimatur y el nihil obstat, el nihil obstat y el imprimatur. Y en esta otra Biblia, que es la Biblia de Jerusalén, aquí está el nihil obstat, hecho por este obispo, y el imprimatur dado el 17 de noviembre de 1973 por Monseñor María, no sé qué. Aquí es vicario general. Entonces, este es el nihil obstat y este es el imprimatur que vamos a encontrar en una Biblia. Y la tercera forma, pues, hable con su sacerdote, hable con una persona, pues un sacerdote. ¿Por qué les digo esto? Porque el hecho que no tenga el imprimatur o el nihil obstat no quiere decir que no sea una Biblia católica. No necesariamente es así. Entonces, pero lo mejor, pues obviamente, es que tenga este sello. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya se me acabó el tiempo. Pero bueno, Orlando, que, Ya vamos a... que no digo yo que cuando hablaste sobre sería bueno aclararle bueno, pero me gustó eso porque lo que dicen que son los 7 libros apócrifos. Ya voy a hablar de los apócrifos. Ah, yo puedo hablar de eso. Okay. Es el último tema. Ya. Eso es chacado. Los libros apócrifos, miren, ustedes, todos nosotros fuimos testigos presenciales de una cosa que pasó aquí en este país el 11 de septiembre del 2001. El 11 de septiembre del 2001 fuimos testigos de una tragedia grandísima dirigida y manejada por Osama Bin Laden, ¿se acuerdan? Supimos que el cerebro detrás de todo eso fue Osama Bin Laden. Sin embargo, varios de ustedes seguramente, o muchos de ustedes, después con el tiempo en Discovery Channel y en esos canales empezaron a aparecer unos programas que hablaban del gran complot, que decían que fue George Bush el que mandó a estrellar los aviones, que para poder tener un argumento o una razón para irse a la guerra. ¿Alguien escuchó esa historia? Okay. Yo les hago esta pregunta. Imagínense que dentro de 3.000 años o 4.000 años están haciendo unas excavaciones por allá por Colorado y de pronto encuentran un libro que dice que George Bush, que cuenta lo del famoso complot. Entonces van a encontrar este libro que dice que George Bush fue el autor intelectual de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del año 2001. Es posible, ¿cierto? Porque se escribieron libros, hay videos, hay películas, hay de todo. Entonces es posible que uno de esos libros por allá lo desentierre. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que porque se desentierre un libro que hable del gran complot, con eso a partir de mañana en los colegios ya no le van a enseñar a los niños que no fue Osama Bin Laden, sino que fue George Bush? La gente va a reescribir la historia de Estados Unidos diciendo no fue Osama Bin Laden. No. ¿Por qué? Porque tenemos demasiadas fuentes que dicen que fue Osama Bin Laden. Tenemos fuentes serias, periódicos, ministros, presidentes. Están fuentes escritas ahí. Que el hecho que aparezca un libro que diga otra cosa no lo va a hacer una verdad. Igual pasa y hago esta mención precisamente por los libros apócrifos. Hace poco, un par de años o 3 años, hubo una ola mediática en torno a un evangelio de Judas, y Discovery Channel hizo toda una publicidad, un programa para que hizo unos documentales de la restauración del evangelio de Judas. Entonces, claro, la gente hizo las especulaciones. Uy, claro, encontraron un evangelio que no lo incluyeron en la Biblia porque no les convenía. Eso siempre es lo que dice la gente, ¿no? No le convenía que formara parte de la Biblia. Es lo mismo. El hecho, primero, evangelio, la gente se imagina evangelio, uy, ya tiene que ser parte de la Biblia. No, evangelio quiere decir la buena nueva. Y muchos libros fueron escritos con el título de la buena nueva. Así como hoy en día usted puede comprar la Biblia de la cocina. ¿Cierto? Yo tengo en mi casa un libro que se llama La Biblia de la Cocina. La Biblia de la sopa. La Biblia de la sopa. Entonces, dentro de 1000 años, cuando encuentren una Biblia de la cocina o de la sopa, van a decir, uy, claro,
Se manipuló la Biblia porque la Biblia no es lo que nos están diciendo, sino que todas esas fantasías corren por la cabeza de las personas. Entonces, evangelio, mucha gente escribió documentos religiosos como hoy en día y puso el título de evangelio porque quiere decir una noticia, una buena noticia. Y por el hecho que sea Judas no quiere decir que es un documento legal, real en el sentido que sea un libro o un papiro inspirado por Dios y aceptado por toda la comunidad. No fue así. Yo les decía a ustedes que de la Biblia tenemos más o menos 50.000 documentos, papiros de aquella época. Entonces, si aparece uno o dos o cinco no le ganan a 50.000, ni 10 le ganan a 50.000. Entonces, que aparezcan manuscritos como aparecieron en Qumran, en el Mar Muerto, aparecieron muchos manuscritos que hablaban de Jesús, muchos manuscritos que hablaban de los judíos. Eso no lo hace forma de la Biblia, ni lo hace un libro inspirado, ni con autoridad para que forme parte de la Biblia. Eso es lo que se conoce como los libros apócrifos, es decir, libros que en la Real Academia de la Lengua, apócrifo quiere decir fabuloso, supuesto o fingido. Eso quiere decir apócrifo. En el contexto bíblico quiere decir que no forma parte de la Biblia porque pretendió, el autor quiso alguien quiso que eso formara parte de la Biblia, pero la gente no lo aceptó. La gente, acuérdense que fue la comunidad, las iglesias, los que le dieron la aceptación general a lo que formó hoy en día el canon. Del Antiguo Testamento existen muchos manuscritos, algunos encontrados en los rollos del Mar Muerto, que hablan se pone así, la ascensión de Isaías, el Apocalipsis de Sofonías, en la asunción de Moisés, Apocalipsis de Baruch, Testamento de los 12, que los patriarcas son libros históricos, sí, interesantes de leer, sí, pero no nos dan no forman parte porque no tienen esa autoridad divina, ni aportan nada a lo que la Biblia siempre nos quiere aportar, que es la salvación, la iglesia y el reino de Dios. Eso es lo que nos básicamente gira en torno a la Biblia. Los libros apócrifos usted los puede comprar, están impresos, usted puede ir a Barnes & Noble, usted puede comprar los libros apócrifos. Eso no está escondido como la gente se imagina, que eso está guardado ya en una caja fuerte porque en la iglesia, en el Vaticano, en el sótano, porque el día que lo encuentre, mejor dicho, la iglesia se acaba. Lo que la gente, ¿no? Están disponibles, los puede leer. Del Nuevo Testamento pues existen muchísimos, por lo que les digo. El de Judas pues que lo tengo presente hoy porque seguramente ustedes también lo vieron en esa campaña mediática de Discovery Channel, pero existen muchos: el Evangelio de Santiago, el Evangelio de María, varios hechos de Andrés, del Evangelio de Tomás, hechos de los Evangelios de Tomás, Epístola de los Apóstoles, Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Pablo. Entonces, muchos libros existen y me seguirán existiendo, pero no por eso quiere decir que tenían que formar parte de la Biblia, porque no. La Biblia, repito, primero tuvieron esa autoridad. ¿Quién lo escribió? Pedro, Juan, Santiago, el profeta Isaías, Moisés, gente inspirada por Dios. ¿Y quién le dio la canonicidad? Las comunidades fueron dando esa canonicidad. Entonces, ¿preguntas? Que mencionaste sobre la Sagrada, sí aparece la Sagrada Escritura, o la Sagrada Escritura, pero cuando nos referimos a la Biblia, a lo Antiguo y Nuevo Testamento, la Sagrada es Hoy en día, claro, siguió siendo así porque el mismo Jesús la llamó las Sagradas Escrituras escritas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, pues entonces les agradezco muchísimo.